siglo pasado, pero una breve historia. Esto nos lo dice Hermann Ebbinghaus, un personaje que está integrado a la psicología. Interesante lo que nos dijo Hermann, ¿verdad? Bueno, esta frase, bastante acertada por cierto, ha pasado a la historia y no es vano, pues la psicología, si bien es una ciencia joven, tiene un pasado que le antecede, tan largo como la misma humanidad de ahora. Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues quien les habla, el estudiante de psicología. La intención de este video es darle a conocer una breve historia de la psicología en el Perú y como no también en el mundo. Para poder empezar con el tema a tratar, es muy vital saber la siguiente pregunta. ¿Qué es la psicología? Bueno, se define que la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social en lo que lo rodea. Enseguida hablaremos de la psicología en el Perú. Nos enfocaremos en los siguientes personajes. José Joaquín de Larriba fue un clérigo, poeta, escritor, periodista peruano, apodado el Cojo Larriba. Bueno, en 1815 él tomó a su cargo la cátedra de prima de psicología. Honorio Delgado, psiquiatra y filósofo. Él fue quien llevó a la cima la psicología de orientación filosófica en el Perú. En 1915, él publica un artículo en el primer trabajo de psicoanálisis publicada en América Latina. De la misma manera, en 1918, él presenta una tesis de bachillerato con el tema también del psicoanálisis. De la misma manera, también en 1922, él viaja a Alemania y entabla una relación con Freud. El siguiente es Walter Blumenfeld, psicólogo alemán que trabaja en el Perú desde la década de 1930, luego de ser expulsado por el gobierno nazi de aquel entonces. Él se inclinaba por la psicología naturalista y experimental. Para él, la psicología es una ciencia natural. A continuación, haré un breve repaso a cómo se ha pasado de la ciencia del alma a la del comportamiento y la mente. Edad antigua. El término psicología proviene de la palabra griega psique y logos, pudiendo traducirse como estudio del alma. Durante la Edad Antigua se creó que los trastornos mentales eran consecuencia de las posesiones por arte de espíritus y demonios, y los tratamientos consistían en conjuros y encantamientos, a los que se atribuían efectos curativos. Quedó denominado por el cristianismo, que combinaban de nuevo con lo mágico y lo diabólico. Los trastornos mentales se atribuían a la comisión de pecados y se trataban mediante rezos y exorcismo. A diferencia del mundo árabe o pensamiento árabe, que ya se describieron enfermedades de la mente como la depresión, la ansiedad, la demencia o las alucinaciones. Bueno, se aplicaban tratamientos de humanitarios y empezó ya a estudiar los procesos psicológicos básicos. La psicología asiática ya era un poco más avanzada, ya que la filosofía hindú había analizado el concepto del yo, mientras que China ya había aplicado un test en el ámbito educativo con el primer experimento psicológico del que se tiene constancia, de dibujar un círculo con mano y un cuadrado con la otra. También ya en estos tiempos la palabra psicología se empezó a popularizar durante este periodo histórico. En el siglo XIX ya también nace la psicología científica. También a partir de la segunda mitad del siglo XIX, el aumento de los conocimientos sobre la anatomía cerebral. A continuación les presentaré los personajes y acontecimientos importantes. En 1879, él establece el primer laboratorio de psicología. William James, en 1890, él publica Los principios de la psicología. Freud, él aproximadamente en 1901 publica La interpretación de los sueños. De la misma manera, él también funda la American Psychological Association en 1892. Enseguida les presento a Alfred Binet y Teodoro Simon. Ellos desarrollaron la primera prueba estandarizada de inteligencia en 1905 aproximadamente.
Publica el primero de sus estudios sobre aprendizaje en los perros en 1908. Watson en 1913 escribe su libro sobre el conductismo. Margaret se convirtió en la primera mujer que recibe el doctorado en psicología. Esto sucedió en 1908 aproximadamente. Frances Summer, el psicólogo experimental, primer afroamericano que obtiene un doctorado en psicología en los Estados Unidos. Sucedió en 1920. La de Hales, una aproximación propuesta iniciada por Max, alcanza la cúspide de su influencia en los años 20 ya. Edgar Titchener, él realizó estudios de la estructura de la mente. Siempre su proyección estaba por el lado del estructuralismo. Schneitzer, él estudió la ciencia de la conducta observable en 1920. Su corriente psicológica fue el conductismo también. Jack Pigment pertenecía a la corriente psicológica de la cognitiva. Él siempre tuvo un interés por el descubrimiento de la mente en 1960. Y por último también tenemos a William James, que perteneció a la corriente psicológica del funcionalismo. Él realizó estudios del funcionamiento de la mente. También, más o menos aproximadamente en 1879, Jung realizó el primer experimento en el campo de la psicología. Bueno, este es un pequeño resumen de los personajes principales que tuvieron que ver en la historia de la psicología. Las últimas décadas. El desarrollo de la ciencia del comportamiento y los procesos mentales ha estado marcado por el desarrollo de las neurociencias y el diálogo constante con las ciencias cognitivas en general. Esto ha hecho que actualmente prime una concepción de la psicología en la que las neurociencias y la psicología cognitivista. Las críticas que el conductismo realizó contra las concepciones mentalistas y subjetivas de la psicología, que son aquellas que tratan la mente como algo separado del contexto de una persona y las que parten desde las opiniones de la persona acerca de lo que pasa por la cabeza respectivamente. Esto hace que tanto el cognitivismo como el psicoanálisis y toda perspectiva pertinente a la psicología humanista sea duramente criticada. De todos modos, el conductismo sigue siendo una filosofía minoritaria en la psicología, mientras que el cognitivismo goza de una buena salud, por decirlo así. Eso sí, la gran mayoría de investigaciones en psicología cognitiva del tipo experimental son realizadas partiendo del conductismo metodológico, lo cual lleva a algunas contradicciones. Para concluir, la psicología se ubica estrictamente en el tiempo y todo lo que acontece en el tiempo cambia. El individuo cambia, el alma cambia, el espíritu cambia. El tiempo permite la distinción del alma. Cuando el hombre o del alma se trata, no existe una verdad definitiva. La existencia depende del mundo simbólico. De la misma manera también podemos deducir que la psicología surge por las diferentes inquietudes de conocer las respuestas del hombre a los diferentes estímulos y sensaciones que maneja la sociedad. Que la psicología realmente surge como una ciencia ya que emplea los diferentes métodos científicos para su estudio y que estas teorías, las cuales solamente se plasmaron, las que consideres más importantes por cimentar las bases de la ciencia de la mente llamada psicología total, como la conocemos actualmente, y que a lo largo de los años han ayudado a descubrir e entender un poco más el porqué de la conducta humana y las diferentes ramas. Finalmente, la psicología es como un diario que día a día no se deja de complementar con estudios, experimentos, investigaciones, ya que cada persona estamos en constantes cambios por el mismo ambiente, sociedad. Yo diría un poco más complicada de entenderles a cada persona. En sí, la psicología ha pasado de la ciencia del alma a la del comportamiento y la mente. Interesante. Me imagino de aquí a 10 años. ¿De qué manera se definirá la psicología? Como dijo Hermann Ebbinghaus, la psicología tiene un largo pasado, pero una breve historia. Muchísimas gracias.